Ahí está. Oye, esto de que se está grabando, dónde se graba o qué? Es o qué? que la escuela pide los videos. Entonces, ¿la escuela que está grabando? O sea, lo vamos a grabar nosotros y se envían a la escuela. Ah, perfecto, eso me gusta mucho, que se den cuenta que estamos activos y ustedes están presentes y le estamos echando ganas, ¿verdad? Qué bueno que está haciendo eso. O sea, en un momento dado, ¿puedo yo ir a la escuela y ver la clase? ¿Sí, Pues verdad? yo creo que O sí, cada uno, o sí cada le uno, dices o a cada uno de Pato. usted, o cada uno de ustedes, ¿verdad? Que tenga, ay, pues no entendí bien esto y vas y lo checas ahí. Pero bueno, lógicamente me pueden preguntar a mí con toda confianza, ¿eh? Véanlo con confianza, cualquier pregunta, cualquier duda, me preguntan, yo estoy para servirles, ¿eh? Ok, entonces estamos hablando del espejo frontal. Espejo frontal, yo hace 30 y tantos años que estudiaba la especialidad y yo aprendí a manejar muy bien el espejo frontal. Ya los tengo guardados, yo por ahí debo tener uno. Fue sustituida ya con el tiempo por las lámparas eléctricas frontales. Las lámparas eléctricas frontales que son de luz fría, que no tienen cordón que tengas que conectar. En fin, todo esto ha tenido mucho avance, los métodos de iluminación para exploración en otorrino, ¿sí? Yo cuando estudiaba la especialidad no había endoscopios, ni flexibles ni rígidos, hace 32 años. No había, ¿sí? Todo esto de las fuentes de iluminación, la tecnología ha avanzado en la medicina del 15 a 20 años a la fecha, en todas las especialidades. Están llevando ahorita, por ejemplo, traumatología Sí. o urología, ¿ya viendo urología? Uno. Bueno, la urología, la traumatología, la cirugía general con la cirugía laparoscópica. Decía la urología porque la cirugía transuretral endoscópica, la prostatectomía, ¿sí? La laparoscopía quirúrgica, eh, cirugía de estómago, cirugía de vesícula, todo eso es que ya con endoscopía, y eso tiene 15 a 20 años, cuando hace 30 años no existía, ¿sí? Así que los avances técnicos han invadido a la medicina, facilitándonos con microscopio, con endoscopios, con fuentes de iluminación modernos. Nos han ayudado con la magnificación, como dice en la diapositiva, tiene la ventaja de la magnificación, bueno, el microscopio y el poder trabajar con ambas manos a diferencia del endoscopio. Si nosotros estamos en un endoscopio para operar, pues estamos ocupando una mano y con la otra mano estamos haciéndolo, ¿verdad? El microscopio, a diferencia en nuestra especialidad, nos ayuda, pues, tenemos los dos ojos y nuestras manos libres. Entonces, esa es la diferencia del endoscopio y el microscopio. A ver, el número, pueden ser variados. Ay, caray. No sé, no se cambia la diapositiva. ¿Qué hago? Le da clic en la pantalla y luego ya le cambia. ¿Le doy clic a la pantalla? Ajá. A ver. Ah, sí. Un segundito, déjeme contesto rápido, ¿no? Manuel, Manuel, háblame media hora, ¿no? Estoy en clase. Bueno, bueno. Mi hermano, quién sabe qué querría. Bueno, creo que ya pueden ser variados. Había que tocar la pantalla, exactamente. A ver, el que sigue en la lista, luego la exploración otorrino, debe ser. La exploración en otorrinolaringología debe de ser sistemática y completa. Sí. Aunque el paciente tenga un síntoma aislado, no debemos dejar de explorar ninguna de las estructuras otorrinolaringológicas, ya que hay múltiples patologías asociadas a distancia según se verá Ya adelante. lo habíamos comentado, ¿verdad? Patología de garganta que puede dar dolor en el oído y viceversa, ¿sí? La sinusitis esfenoidal puede dar dolor a nivel occipital, las cefaleas occipitales. Ah, caray, me duele atrás en la cabeza, pues resulta una sinusitis esfenoidal, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Luego, Solo haciendo una buena exploración podemos detectar en etapas tempranas patologías que de otro modo pasarían desapercibidas hasta encontrarse en estados avanzados. exactamente, esto es hacer una buena exploración. Que nos quede en mente, tenemos que utilizar una buena exploración, hacer una buena exploración física en un interrogatorio
para encontrar todos los padecimientos, ¿verdad? Pero hay que detectarlas en etapas tempranas, ¿verdad? Si o sea, de un mal diagnóstico, de un mal tratamiento, vamos a dejar que la enfermedad avance y el paciente se nos va a complicar en su enfermedad y el culpable vamos a ser nosotros, ¿sí? No se vale nosotros médicos cuando veamos un paciente decirles que no sabía, es que no fui a la clase de rinitis alérgica y pues no supe qué decirle, no supe cómo diagnosticarla. No se vale, ¿verdad? Tenemos que saber, tenemos que aprender en medicina particularmente, puesto que lo que tratamos son vidas, ¿verdad? Entonces nuestra especialidad es muy hermosa, pero es de mucha entrega y de mucho estudio, ¿verdad? De mucho estudio. Por eso les decía, empezando la clase, todos tienen que leer la clase que va a seguir, la primera que van a exponer que va a ser de radiología, ¿sí? Entonces, todos quiero que me lean ese capítulo de radiología del libro de Escajadillo. Ya les dije que en la escuela hay varios libros, yo no sé si por computadora se puedan meter, pues yo creo que ustedes sí le saben, ¿verdad? Por computadora pueden tener los títulos, ¿verdad? Pero en la escuela hay varios libros, se pueden apoyar ahí, ya con esta Patti que está muy a disposición con los libros, para que vayan a sacar copias, no sé, ¿verdad? Pero todos quiero que tengan la próxima semana, cuando menos los primeros 3 temas, o el libro, no sé, lo que puedan tener, pero que todos me lean el tema que se va viendo, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Exploración de narices y senos paranasales. Vamos a leer. ¿Quién sigue? Ya. Vamos a empezar con eso. Sí, Iniciamos con la nariz externa con inspección y palpación. sí. Buscaremos alineación de la pirámide nasal o desviaciones. En el dorso nasal, si hay givas, si el dorso es alto o bajo o está abierto para Cualquier duda te paras o alguien del grupo que quiera preguntar lo haga, ¿eh? Lo hace con confianza. Que no entiendan una palabra, todo esto se entiende, ¿va? ¿Qué es una jiba? Yo te diría, ¿qué es una jiba? La verdad, no sé. ¿Eh? No sé. Si el dorso nasal tiene una jiba. Ahí lo Es acabas como de... una Es una, curvatura. una, joroba. una joroba, Agotamiento. como de la joroba, las jibas son las de los camellos. La nariz gibosa, ¿verdad? Un crecimiento exuberante del dorso, ¿sí? Vamos a ver si el dorso tiene jiba, si está deprimido, nariz sencilla de montar, si es recto, etcétera, ¿verdad? Si el dorso es alto o es bajo. Cualquier duda pregunten. Está abierto, por ejemplo, entonces habla de dorso abierto o en cielo abierto, si tuvo cirugías previas y le rompieron el hueso del dorso y lo dejan abierto, eso deja muchos problemas, ¿sí? Luego, palpación del septum nasal, síguele, Palpación externamente, del septum nasal externamente e internamente con con guantes y guantes, con finura al tacto. claro, con cuidado. El paciente que sienta que lo lastimas cuando lo tocas, ya te agarró desconfianza y se va a ir. Tienes que tratar siempre, en toda la especialidad que hagan, tienen que tener mucho tacto con el paciente, ¿verdad? No tiene que causar dolor tu exploración. La bóveda nasal, ¿qué más? La bóveda nasal puede presentar deformidades como hundimientos, protrusiones, etcétera. En el lóbulo observaremos la cantidad de tejido fibroadiposo y el ángulo nasolabial, que deberá ser de forma óptima de 90 grados. Así es. ¿Sí te ha entendido todo eso? El lóbulo nasal, que es la punta nasal, ¿verdad? Ya veremos cuando veamos la anatomía del lóbulo qué lo conforma. El lóbulo nasal, que es el cartílago, básicamente es el cartílago lateral inferior, ¿verdad? La bóveda nasal, pues es la pirámide nasal, ¿verdad? La parte externa, pues, ¿verdad? La bóveda nasal es el término anatómico utilizado en la anatomía de otorrino, ¿verdad? Bóveda nasal, la parte superior, la que vemos en la nariz se llama bóveda, es la parte de la nariz externa que vemos. Luego debemos ver en forma global, ¿qué? Debemos de ver en forma global la piel que recubre la nariz, la presencia de ulceraciones o tumores, cambios de color, procesos infecciosos de la piel como furunculosis o sífilis. ¿Qué es furunculosis? ¿Qué significa para ti furúnculo? Mm, ¿Qué es un furúnculo? Una ¿Alguien? infección ¿De qué? en la piel. Exacto, un absceso en la piel, un absceso dérmico. Una espinilla es un furúnculo, ¿sí? Furunculosis, una infección generalmente de las
las glándulas ceruminosas o de las glándulas cerosas de la piel. ¿Sí? Ujú. A ver, continúa eso, exploración de nariz interna. Continúa tú. ¿Debemos? Exploración de nariz interna, debemos observar sus estructuras sin deformarlas, como son el vestíbulo nasal, la colúmela, la Columela. A ver, ¿qué es el vestíbulo nasal? Es la entrada de la nariz, ¿sí? La columela es la que está en la parte central, columela, ¿sí? Y las válvulas nasales son estructuras ya nasales internas que controlan la entrada y la salida del aire. Ya lo vamos a ver. Hay que tocar pues válvula, columela y vestíbulo, que están formadas. Estas estructuras, las válvulas nasales, están formadas por están formadas por la unión del septum y la cartílago. cartílagos, perdón, otra vez, cartílagos laterales superiores. Entonces, anótenlo ahí, anótenlo, pregunta de examen. Las válvulas nasales están formadas por la unión del septum y los cartílagos laterales superiores, con un ángulo normal de 10 a 15 grados. ¿Sí? Eso anótenlo y es pregunta de examen. ¿Qué conforma la glándula, las válvulas nasales? Es muy importante la válvula nasal, pues porque ahí lo digo en la misma diapositiva. Es básica para el control del aire inspiratorio y expiratorio. En casos de estar alteradas estas, hablamos de válvulas estenosadas. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Pongan su dedo índice enfrente de su nariz. Pónganlo. Su dedo índice enfrente de su nariz. Tóquense, tóquense la nariz y aprecien lo que es hueso y lateralmente la nariz, tóquense el hueso, ¿sí? Que es la rama ascendente del maxilar. El hueso, lo durito que tenemos a un lado de la nariz, es la rama ascendente del maxilar, ¿sí? Y arribita los huesos propios de la nariz, ¿sí? Los huesos propios y la rama ascendente del maxilar, una parte. Y luego ya está todo blando, ¿va? Más hacia abajo está blando, ¿sí? Entonces, apriétense donde se toca ya blandito y el septum, en la mitad, apriétense un poquito de ladito y vean cómo se les tapa la respiración, ¿sí? No respiran nada de ese lado. Si aprietan ahí, que es la válvula, en donde el hueso y el cartílago se unen externamente, en el septum y el cartílago, si lo aprietan ahí, se tapa totalmente la nariz. Ahí está la válvula nasal. ¿Sí lo entendieron más o menos? Sí. Lo vamos a ver en esquemas luego. Pero ahí la parte medial de la nariz, si se aprietan ahí en lo blandito, se tapa luego. ¿Sí? Si nosotros eleven su punta nasal, y van a sentir que el aire les entra más. ¿Sí? ¿Sí lo sienten? Al elevar la punta nasal, el lóbulo, caray, me entra más aire. ¿Por qué abre la válvula nasal? Que es tejido blando. ¿Sí? Ok, en rinoscopía dirigimos la punta nasal. Bueno, lo que les digo, en rinoscopía, que ya la rinoscopía es la exploración de la cavidad nasal, ¿sí? ¿Qué hacemos en la rinoscopía? Que se introduce la nariz. ¿Sí? ¿Sí? A la nariz en forma gentil y segura apoyando ¿Qué el dedo introducimos? índice. ¿Qué introducimos? En la rinoscopía, ¿qué introducimos? Ahí lo dice, para utilizar un rinoscopio. Rinoscopio. ¿Sí han visto rinoscopios? ¿Sí? No, yo no. No, yo no. Voy a tratar mañana de traer un rinoscopio del consultorio para enseñarlo, ¿sí? Rinoscopio. Con el rinoscopio hacemos la rinoscopía. A ver, léalo otra vez. En rinoscopía dirigimos. Dirigimos la punta nasal hacia arriba y atrás para utilizar un rinoscopio que se introduce a la nariz en forma gentil y segura, apoyando el dedo índice sobre el lóbulo para evitar una sobreextensión con el rinoscopio. Así es, sí. Luego, Se sí. requiere, por supuesto, una iluminación adecuada, de preferencia lámpara frontal o bajo visión endoscópica. Endoscópica. Ok, así es. A ver, el que sigue en la lista, que siga leyendo, exploración de la nariz interna.
Exploración de la nariz interna. La iluminación debe concentrarse en el punto a explorar. Iniciamos viendo las características de la mucosa nasal, coloración, humidificación, presencia de úlceras, hematomas, tumoraciones, etcétera. El tipo de secreción que hay las cuales se aspiran con gentileza y anotar de dónde proviene. Ejemplo, meato medio. El meato Ve- medio, ¿verdad? Sí. Ver el Ver el tamaño. ver el tamaño, forma, coloración de los cornetes y la adecuada o no alineación del septum nasal, hacia dónde estaría desviado o si existen espolones posteriores o crestas a nivel superior. Muy bien. Precisar, Sí. Región, sí. precisar región de la desviación septal según 4 áreas de Cotle. Kotle. Sí, Y que el septum nasal, el doctor Mauricio H. Kotle, maestro fundador de la rinología moderna, clasificó de adelante para atrás 4 áreas de localización del septum nasal, ¿verdad? Entonces, en base a esa clasificación, vamos a notar dónde localizamos la desviación, en el área 1, anterior, o en la área 4, que es la más posterior, ¿sí? Y luego, y luego referimos qué tan obstructiva es. qué tan obstructiva es y si influye con el drenaje del meato. Las desviaciones se dividen en obstructivas e impactadas. Impactadas, exactamente. Una desviación que está obstructiva, pues nada más obstruye. Un BEI puede ser leve, moderada o muy obstructiva, ¿sí? Y la impactada generalmente es muy obstructiva y como su nombre lo indica, impacta la desviación del tabique nasal con la pared lateral de la nariz. Están impactadas y no se quita nunca. La obstrucción puede ser un cornete, por ejemplo, un cornete grande puede obstruir, podemos hacer tratamiento y quitar esa obstrucción severa con medicación al desinflamar o al descongestionar el cornete. Pero si la lesión del septum es impactada, hagas lo que le hagas, va a seguir impactada. Se refiere generalmente lo impactado a desviaciones del septum pegadas a la pared lateral nasal. Y las lesiones impactadas en general, eso grábenselo, en general son causa frecuente de migrañas o dolores faciales. ¿Sí? El impacto del septum nasal sobre la pared lateral nasal irrita el nervio trigémino. Y son pacientes que van a llegar con nosotros, otorrinos o con nosotros. Siempre me duele la cara del lado derecho, a nivel del seno maxilar, por ejemplo. Me duele, siempre ando con dolores y no se me quita, doctor. Tú exploras a tu paciente y le ves un espolón septal impactado o una desviación septal impactada. ¿Cuál es el tratamiento? Cirugía, quítale el espolón. ¿Sí? A ver, sigue leyendo. Para la exploración de nariz interna, ¿qué? Exploración de nariz interna. Se aplica un vasoconstrictor en ambas fosas nasales como la fenilefrina en hisopo de algodón. Se deja 15 minutos y se retira. Se coloca a lo largo de ambas fosas nasales. Después de esto podemos ver el grado de retracción turbinal y ver con mayor claridad las estructuras internas de la nariz como septum y pared lateral, lateral nasal con todas sus estructuras variadas. Sí. La rinoscopía posterior nos auxilia para ver coanas y rinofaringe. La hacemos con espejo laringio previamente calentado o con endoscopía flexible o rígida endoscópica, ya sea por la boca o a través de las fosas nasales. Se localizarán el septum superior, las coanas, las colas de los cornetes, mucosa de rinofaringe, paredes laterales de la trompa de Eustaquio y torus tubario. Torus tubario es el orificio interno de la trompa de Eustaquio, el torus tubario, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la anatomía de la trompa de Eustaquio, pero es el orificio que vemos en la faringe, en donde la trompa de Eustaquio termina en la faringe, ¿sí? Y que va al oído medio, ¿verdad? Al piso del oído medio. ¿Sí está claro todo eso? ¿No tienen duda? No. Está claro, ¿verdad? No, ¿Eh? no hay duda. No hay duda, ok. A ver, el que sigue en la lista, exploración de cavidad oral y glándulas salivales. Se inicia viendo el aspecto general de la cavidad oral, como la integridad de los labios, su movilidad y cierre adecuados. Igualmente,
presencia de tumoraciones o alteraciones y especificar en su superficie y coloración. Pasamos después a las arcadas dentarias, su número, su alineación y oclusión. Sí. Vamos a ver la lengua, La su lengua. simetría, movilidad y presencia de masas tumorales que deben delimitarse y especificar sus características a la palpación. Pasamos a ver características de los carrillos y velo del paladar. Después pasamos a las glándulas salivales y su exploración con guantes, con un dedo en la boca y otro por fuera. Ujú. Y así vemos y palpamos tamaño, consistencia y presencia de probables tumoraciones o dolor. Exploramos la submandibular y su conducto de Wharton y la parótida con su conducto de Zenon a nivel del Sí. segundo molar superior. Así es. Apreciamos características de saliva, nodulaciones o presencia de masa intraglandulares. Aquí recordar muy bien y pregunta de examen el nombre de los conductos de las glándulas. Conducto de Wharton, que es el conducto de la submandibular, que está en el piso de la cavidad oral, en el piso, ¿sí? Abajo de la lengua. Y el conducto de Stenon es el conducto de desagüe de la parótida, que está a nivel del segundo molar superior. Eso anótenlo. Está a nivel del segundo molar superior. Dos conductos que no se les debe olvidar a partir de ahora. Uno que se llama conducto de Wharton, que es submandibular, perdón. Conducto de Wharton y conducto de Stenon, que es el conducto de la parótida, que está a nivel del segundo molar superior, así lo dice, y el otro está en el piso de la boca. ¿Sí? Seguimos leyendo, por favor. Hipofaringe y laringe, ¿qué es? Tú misma sigue leyendo. Sí. Exploración de hipofaringe y laringe. Se requiere una buena iluminación y espejo laringio o endoscopio rígido o flexible. La laringoscopía indirecta es con espejo utilizado lámpara frontal y la endoscópica flexible o rígida o microscópica es llamada la directa. Así es. El paciente se coloca sentado y erguido delante del médico y con el cuello hiperextendido. En la indirecta, el paciente saca la lengua y la tomamos con nuestra mano utilizando gasa, colocando después el espejo y apreciando estructuras de hipofaringe como epiglotis, la valécula, senos piriformes, repliegue gloso y ariepiglóticos. Sí. Y después vemos laringe con sus cuerdas vocales falsas o blandas, Sí. ventriculares y cuerdas vocales verdaderas, propiamente dichas. Se analiza su anatomía normal de todas estas estructuras y descartamos patología de superficie, movilidad, coloración blanco y aperlado y deglución y fonación adecuada con movimientos de cuerdas vocales. Análisis de espacio glótico. La hipofaringe y la laringe es un área denominada aerodigestiva de mucha importancia en la otorrinolaringología por su frecuencia de patologías tumorales y funcionales que al ser mal atendidas, sí, ahí me faltó mal leerlo. atendidas ponen en riesgo la vida del paciente, sobre todo la existencia de tumoraciones a este nivel, las cuales tienen generalmente comportamiento muy maligno. Exactamente, la patología tumoral de cáncer, la cancerígena, a nivel de hipofaringe y laringe, generalmente son de alta gravedad, ¿sí? De difícil manejo. Exploración de oído, pasamos con la siguiente compañerita o compañero. La exploración de oído se inicia con el pabellón. Iniciamos con el pabellón auricular, su desarrollo, forma, simetría en relación al lado opuesto, la piel que lo recubre y cualquier anomalía que presente. Así Luego es. pasamos a la... ¿Qué sería eso, doctor? Conducto auditivo externo. Okay. Después de ver el pabellón, vamos al conducto auditivo, que tiene angulación. Diferente en el niño y en el adulto, sabiendo que tiene una porción ósea y una cartilaginosa que puede movilizar a una visualización completa del conducto Auditivo externo y la membrana. ASM, ay, disculpe mis errores. Ya, y luego para ver adecuadamente la MT, que es la membrana timpánica. La oreja se jala suavemente hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás, y el niño hacia atrás y abajo.
Recuerden siempre eso, jalar la orejita hacia atrás y arriba o atrás y abajo. Comprobaremos La permeabilidad del conducto, conducto. la Sí, la presencia presencia. del cerumen, el estado de la piel y cualquier otra anomalía. Sí, Ver ver enseguida enseguida membrana la membrana timpánica. timpánica, rectificando el conducto auditivo externo como ya se mencionó y auxiliarnos con un otoscopio con una buena iluminación que concentre bien a los rayos de la luz. Pues la otoscopía y ver la membrana timpánica. Luego seguimos en la membrana timpánica que vamos a observar. Vamos a observar el mango del martillo en el centro y partiendo de ahí hay que dividirlo en 4 cuadrantes. Exploramos hacia arriba la apófisis corta del martillo para Ahí se me olvidó, se llama pars, no, no, se llama pars flácida, ¿sí? Eso de pa, quítelo, olvídate. Se busca la apófisis corta del martillo, pars flácida y ánulus timpánico. A ver, léelo otra vez. Se divide en 4 cuadrantes. Hacia arriba encontramos uno, la apófisis corta del martillo, segundo la pars flácida y y el 3. ángulo timpánico, Sí, buscando buscando su integridad total, coloración, vascularización, movilidad. Esto último mediante una maniobra de Valsalva, Valsalva y de Valsalva Toynbee. y de Toynbee. Es decir, taparse la nariz y hacer presión con aire. Todo el mundo lo hemos hecho, ¿va? Taparnos la nariz y echamos aire y sentimos como los tímpanos se mueven. Esa es la maniobra de Valsalva, ¿sí? Entonces, así podemos ver el movimiento del tímpano. Siempre es preferible que Estudiar el tímpano en magnificación que se utiliza en el microscopio o o endoscopio. el endoscopio. Ok. De esta diapositiva que hay que recordar básicamente que la membrana timpánica la dividimos en 4 cuadrantes. Superior, inferior, y anterior y posterior, ¿sí? O sea, hacemos una cruz y son 4 cuadrantes. Antero superior, posterior superior, anterior inferior y posterior inferior, ¿sí? Y en cada cuadrante vemos diferentes estructuras. Aquí vemos que en la parte de arriba vemos la apófisis corta del martillo, la pars flácida que se mueve y el ánulus timpánico que es donde se inserta la membrana timpánica en el hueso timpánico, ¿sí? ¿Sí? Eso básicamente, quédense con esa idea. Ahora, exploración de cuello. ¿Qué dice? Síguele tú. Su exploración Exploración es de parte cuello. integral de la otorrinolaringología. Debemos ver su simetría, movilidad, presencia de adenopatías, sean submandibulares, de las Sí, cadenas yugulares laterales, anteriores o posteriores, tumoraciones anteriores propias de tiroides y laterales propias de metástasis de tumores a distancia. sí. Debemos Debemos verificar. Verificar. movimiento de faringe y laringe, tomándola entre el dedo pulgar e índice y movilizándola en sentido lateral, palpar cartílagos de laringe y tráquea. Esa palpación, tocar el cuello, ¿sí? Otros métodos diagnósticos, ¿cuáles son? Esto estamos viendo, ese es el punto de vista general, es una introducción y por eso vamos un poquito rápido. Esto lo vamos a ver más a detalle en cada tema. La transiluminación, que es otro tipo de método de diagnóstico, ¿qué es? Síguele tú si gustas, por favor. Ok. Transiluminación de senos paranasales, que consiste en la colocación de luz sobre paredes anteriores de, de cualquier seno paranasal ¿Sí? y localiza ocupaciones, Ok. Ahora, síguele, gustometría. gustometría y cielometría. La primera valora el gusto en diferentes sitios de la lengua. Recordar Recordar que la porción está interbada por la cuerda anterior, del la porción tímpano. anterior está inervada. Sí. Ujú. La porción anterior de la lengua inervada Por la cuerda del tímpano, rama facial, que es el rama del nervio trigémino. facial, es rama del facial. ¿Sí? La cuerda del tímpano es una rama del nervio facial, del facial. Y el trigémino, ¿sí? Y la lengua posterior inervada por el glosofaringio. Y la segunda es la estimulación eléctrica o con limón la producción de saliva y medirla y comparar entre ambos lados. Así es, hay que comparar sabores.
Luego también existe como otro método de diagnóstico el diapasón, que son las pruebas que De Rinne, de Schwab, Schwabach Schwabach y y Weber, Weber, que diferencian hipoacusia conductiva o neurosensorial. así También es. estudios de audiológicos Audiológicos, sí. como audiometría tonal, logoaudiometría, Sí. impedancia. Impedanciometría. Son tres estudios audiológicos fundamentales para valorar la hipoacusia, ¿verdad? Y este estudio de impedancia incluye el reflejo estapedial, ¿sí? Luego tenemos que auxiliarnos con estudios Para clínicos como son el laboratorio y gabinete como rayos X, simples, tomografía axial computarizada simple y contrastado, resonancia magnética, nuclear, angiografías, etcétera. angiografías, etcétera. Conclusiones. Vamos a terminar. Tenemos que tener en cuenta Tenemos que tener en cuenta todo lo expuesto para lograr al fin, después de una buena historia clínica, un de acuerdo diagnóstico, así poder establecer un tratamiento acorde a la enfermedad encontrada. Nuestra especialidad es de de suma su- importancia. es de suma importancia para la práctica diaria del médico general, pues las enfermedades de otorrinolaringología no son muy frecuentes en la consulta diaria. Son muy frecuentes, ¿sí? Sí. Son muy frecuentes en la consulta, ¿sí? Y Y habrá la necesidad de reconocer adecuadamente esta materia para resolver primer contacto, en primer contacto, el padecimiento del paciente o envío al especialista indicado en caso de requerirse, pudiendo ser al otorrinolaringólogo, neurólogo, neumólogo, maxilofacial, oncólogo, etcétera. claro, si ustedes ven en la exploración física un tumor tiroideo, pues lo van a mandar con el oncólogo, por ejemplo, ¿verdad? O con el cirujano de cuello. Ven un paciente con ronquera, pues con el otorrino. Ven un paciente con una fractura de mandíbula, pues piensan en el cirujano maxilofacial, etcétera, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que encuentren, habrá cosas que ustedes como médico general tienen que resolver, una epistaxis, no sé. Hay casos que ustedes tienen que estar preparados a resolver. Solamente lo que ya no puedan que salga de su preparación de medicina general, pues se refieren al especialista, ¿va? Pero no ser médicos de paso, ¿va? Ustedes aprendan para tratar de resolver lo más posible dentro de su campo de medicina general, porque lo que estamos enseñando en esta materia no son, yo no os voy a enseñar para ser especialistas de otorrino ni maxilofaciales, sino ser buenos médicos generales con conocimientos fundamentales de otorrino, poder tratar sangrados nasales moderados, que sepan, pues es un sangrado anterior, pues voy a poner un taponcito nasal. Pues tiene ahí un cuerpo extraño chiquito que puedo ver ahí en el oído y tengo la pinza adecuada, pues tratar de sacarla. Si ven que no pueden, pues refiéranla mejor, ¿sí? Oye, pues es un paciente que llegó con vértigo, pero pues está diabético, ¿va? Está diabético descompensado, trae 200 de glucosa y llega con vértigo. Pues no lo van a mandar con el otorrino, ¿va? Tienen que decirle, ¿sabe qué? Pues está muy alta la glucosa, tómese tal cosa, vamos a observarlo un rato, ¿va? Y si baja la glucosa, pues la mandan a su casa con tratamiento que deben de saber cuál es el tratamiento para manejar tal o cual tipo de diabetes, ¿sí? A esos deben estar preparados, para médicos generales. Luego, métodos de iluminación, ya lo decíamos aquí. A ver, lee esto. Creo que está repetido, la lámpara de espejo frontal circular con orificio en el centro, ya lo dije, la lámpara frontal eléctrica, ya lo dije, el microscopio que tenemos que tener, el endoscopio flexible endoscópico, que ya ahorita en todos los consultorios de otorrinolaringología, hospitales de urgencias deben de existir, endoscopios rígidos, no en todos lados, pero ya poco a poco en muchos lugares se encuentran y hospitales, y tener la lámpara de mano potente, que es la lámpara que deben tener una urgencia, su otoscopio, su funda de otoscopio con oftalmoscopio, ¿verdad? Y terminando, pues, que es muy importante, pues, el conocimiento general, las enfermedades que sirven, porque son muy en la práctica diaria, incluyendo enfermedades de cabeza y cuello, desde infecciones, ustedes van a ver desde infecciones, traumas, deformidades, alteraciones funcionales,
hay que tener conocimientos de la olfacción, del gusto, de la audición, del equilibrio, de la visión. Y esta es una especialidad que se ha extendido a órganos vecinos. Hemos invadido otras especialidades, ¿verdad? Como son la neurología, ya lo comentábamos. Hemos invadido el oftalmo, a la cirugía maxilar, a la cirugía reconstructiva, al foniatra, que es el especialista de la voz. Todo esto ha causado controversias y en la actualidad lo vivimos. Las sociedades mexicanas de maxilofacial, de cirugía plástica, estamos en controversia, o están en controversia con otorrinos, porque invadimos sus áreas, pero poco a poco se va aceptando que el área de la otorrinolaringología tiene a fuerzas por vecinidad que atender este tipo de enfermedades de otras especialidades, ¿verdad? Y tenemos que demostrarlo también los especialistas en otorrino, que estamos preparados y por eso se efectúan subespecialidades en ese tipo de áreas. ¿Sí? Tenemos que actualizarnos constantemente como conclusión y consejo práctico, actualizarnos constantemente en los temas de diferentes especialidades, en este caso, y tomando cursos diversos de actualización, y ya ustedes que sean ya especialistas, pues van a pertenecer a algún consejo, ¿verdad? O de médicos generales o especialistas que les van a pedir y exigir cursos y puntos. Constantemente aparecen enfermedades, técnicas quirúrgicas o tratamientos médicos que tenemos la obligación de conocer y estudiar en nuestros congresos o cursos de los que participemos. Ejemplo actual es la pandemia de COVID, que involucra en nuestra especialidad de otorrino en forma directa. Tengo muchos compañeros muertos otorrinos porque han seguido tratando pacientes o tratando urgencias y se contagian y de verdad estoy muy adolorido por eso. Compañeros de mi edad, de mi generación, otorrinos. Ahorita hay un otorrino aquí joven de Torreón que estuvo muy enfermo, creo que ya está mejor, pero estuvo a punto de morir. Debemos estar en pleno conocimiento de esta enfermedad del COVID para poder actuar en beneficio del paciente y protección de nuestras vidas. Muchos compañeros han fallecido, se los decía, y con eso termino mi plática, ¿sí? Con eso termino, vamos a continuar la próxima clase que es mañana, con la exploración. Voy a poner, conseguí un artículo que voy a exponer el día de mañana, vamos a leerlo, a ver algunas imágenes de la membrana timpánica, vamos a ver imágenes de la laringe, en fin, yo continúo exponiendo y ustedes ayudándome en la lectura porque yo leo y de repente ya se me va la voz, me van a ayudar. Ahorita vimos este tema, lo completamos y mañana nos vemos y continuamos y vayan preparando el primer grupo para la próxima clase, el primer tema de radiología. ¿Sí? Okay. Yo me despido, ya faltan unos segundos. Les agradezco estar conmigo. Para mí es un gusto enorme poder servirles, muchachos. Gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Igualmente. Tenga un buen día. Espero que les guste. Cualquier duda, yo le echo todas las ganas. Cualquier duda para mejora de la clase o algo, con toda confianza me orientan, ¿sí? Yo no soy perfecto y acepto ideas de ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ándale, Que esté bien. a ustedes Hasta muchas mañana. gracias, ¿eh? Hasta mañana, si Dios quiere.